Yo estoy convencida de que hoy día estoy en el lugar que tengo que estar y es primera vez que me ha pasado. Antes yo sabía que no estaba en el lugar correcto y eso me motivó mucho mi búsqueda y había mucha frustración y rabia de no poder encontrarlo. Yo creo que la búsqueda es hacia adentro. La espiritualidad es justamente conectarte con tu mundo interior. Mi conciencia me permite observarlo todo. Y esa es la mejor forma de reconocerme y poder ser mejor persona porque me estoy mirando en 360. Le dan una connotación tremendamente importante a la parte espiritual y totalmente lejano a cualquier dogma religioso. Tiene que ver con estar en esa paz interior también, que estás viviendo la vida de acuerdo a tus valores, que tienes un propósito en la vida. Pero no estamos conscientes que ser espiritual es algo del día a día, es hacerse cargo de tu vida, hacerte responsable. Y cuando uno entiende eso, yo cuando entendí que mi felicidad dependía de mí, toda mi actitud, mi mindset cambió por completo. Ahí tomé las riendas de mi vida y por eso te digo que hay un antes y un después, porque el coraje, la valentía, el atreverme vino cuando me di cuenta que todo dependía de mí. Muy bienvenidos a este nuevo podcast de TGLI, dirigido a ti, emprendedor, empresario, líder organizacional, líder de equipos, y hoy con una gran invitada, abogada de la Pontificia Universidad Católica, con magíster en Derecho Tributario, con magíster en Filosofía y autora del libro El propósito no es lo que creía. Con ustedes, con nosotros, Charoni Rosenberg, muy bienvenida. Hola, Gabriel. Un gusto estar aquí. Muchas gracias de haber aceptado esta invitación. Y más allá de toda esta presentación, perdón, que te hice, ¿qué te identifica? ¿Quién eres tú más allá de los títulos universitarios, tu profesión, conectado con tu libro y el propósito? Ay, sí, la verdad que las etiquetas cada vez me molestan más, los títulos, lo que estudié, lo que soy. Yo hoy día soy una persona que quiere inspirar a los demás a ser su mejor versión. Ok. ¿Y ese es tu propósito? Ese es mi propósito. Hablas de propósito, eres speaker en propósito, te he escuchado, he visto una que otra entrevista por ahí. Y hoy día, hablar del propósito, sobre todo a nivel organizacional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo toma la gente? Porque de repente parece algo como lejano o ojalá pudiera elegir mi propósito, he escuchado por ahí también. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los principales desafíos cuando pones ese tema sobre la mesa? Bueno, yo fui una de las grandes propulsoras del propósito de la empresa. Esto partió en el 2019, en que todo el mundo, justo prepandemia, empieza a cuestionarse el rol de las empresas. ¿Para qué existen? ¿Solo para maximizar las utilidades de sus socios o hay un rol social también? Y hubo una forma de convención internacional en que todas las grandes empresas acordaron de que el propósito de las empresas no es solamente generar plata, sino que tener un impacto positivo social o ambiental. Y que había que mirar a todos los grupos que se habían afectados por la empresa, o sea, no solamente los accionistas o los dueños, sino que los colaboradores, tu trato con los proveedores, cuánto le pago al Estado, cuánto contamino al medio ambiente, y además tener una mirada de largo plazo del negocio y no Ujú. solo de corto plazo. Y yo me enamoré de esa idea. Hice varios estudios cuando estaba en Pricewaterhouse. Escribí mi libro, de hecho, iba enfocado a empresa y después cambió el rumbo en el camino y terminó siendo de propósito personal. Pero 5 años después, te puedo decir que no triunfó esta idea en el mundo corporativo. Ujú. Yo me voy muy desilusionada. Dejé de hacer consultoría en las empresas sobre propósito justamente por esto. Y es porque solamente funcionan las empresas en que el liderazgo tiene una profunda convicción de que esta es la forma de hacer negocios. Y esas empresas son muy pocas. Y las Sí. empresas que lo hacen es porque lo venían haciendo. Mm. Entonces, fue una moda. Para mí ya terminó esta moda. ¿Qué es lo que trasciende más allá de la moda? Para mí el propósito es hablar de ética, de principios, de valores. Y eso se ha hablado siempre. Entonces, propósito fue como la reinvención de esta Mm. ética empresarial que siempre ha estado presente. Obviamente que creo en esa forma de hacer negocio, pero estoy convencida de que si no es personal para los dueños o los líderes de las empresas, esto no permea a la organización. Y perdona que sea tan honesta y franca, pero yo viví la desilusión. Mm. Y desde ahí, ¿cómo instaurar esa invitación, ese pensamiento, ese desafío al mismo tiempo? Me acuerdo años atrás cuando se hablaba de la felicidad en las organizaciones y hablando con algunos de los pioneros en esto, ellos me comentaban que no partían hablando de felicidad, buscaban una estrategia para acercarse a las organizaciones donde pudieran ir desarrollando efectivamente la felicidad, el bienestar, pero sin hablar de ella. En este caso, ¿cuál es la mejor forma de
convocar a las organizaciones a conectarse, o a los líderes de la organización a conectarse con ese propósito? Mira, la conclusión a la que yo llegué es que la vuelta es un poco más larga. Yo no Ujú. le puedo hablar directo a la empresa sobre propósito, felicidad, bienestar, porque ¿qué es la empresa? Este caparazón, a los abogados nos enseñan esta persona jurídica que en realidad es nada. Eh, lo importante son las personas que están adentro. Entonces yo pensaba antes, bueno, si yo voy a la organización, hablo de propósito, ética, conciencia, voy a llegar a las masas, a muchas personas. Pero me di cuenta que la vuelta es un poquito más larga. Yo tengo que llegar a las personas que están en la organización para permear en la sociedad. Ujú. Entonces no es empresa-sociedad, es persona, empresa, sociedad. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que hacía antes de propósito, pero ahora voy a las personas. ¿Por qué? Porque cuando es personal el dilema ético es cuando hay transformación. Te voy a dar un ejemplo. Como yo me dediqué a la consultoría mucho tiempo, yo era la predicadora de las normas con proveedores, pago a 30 días, no contaminar el medio ambiente, compensar la huella de carbono, tratar muy bien a tus trabajadores, etcétera. Y ahora yo estoy emprendiendo, entonces me toca a mí estar del otro lado. Ujú. Y te voy a decir que hice el año pasado, yo ahora soy CEO de Mentes Expertas, hicimos eventos espectaculares el año pasado. Estuve en ¿Estuviste? el de Víctor Coopers. Ah, espectacular. Felicitaciones, porque fueron 3.000 personas en ese Sí, evento, ¿no? sí. De hecho, fue tan exitoso que lo vamos a traer ahora, el 5 de De junio. nuevo. Lo traemos el 5 de junio y también va a ser un taller de ventas, vender como cracks. Así que vamos a Qué tener, Víctor, genial. por Ahora, harto perdona tiempo. interrumpirte, Sí, haciendo un paréntesis. Y antes también vi que tienes invitados que están sí, ahora pronto, más allá de sí. Víctor Coopers, ¿no? El tour son 6 conferencias. Tenemos a Emilio Duró y Enrique Rojas ahora la semana del 8 de abril. Después viene Ahora Borja ya. Vilaseca el 5 de mayo, que secreto, pero es mi favorito. Llevo años persiguiéndolo y ahora lo estamos trayendo. 4 años persiguiéndolo para que venga. Y Víctor Coopers, que tiene un carisma, es tan divertido, tiene un sentido del humor que Sí. te mete conceptos pesados. Lo que yo les voy a hablar hoy día, Víctor también lo dice, pero él lo dice Mm. mucho mejor. Es un gran comunicador. No basta con el contenido, hay que ser un gran comunicador para hacer Sí, en charla. esa presentación me acuerdo, y vamos a volver al tiro en Sí, lo que estábamos, pero solo cerrar con eso, en esa presentación que eran dos láminas, decía él, ¿no? Una sí, lámina de la portada sí. de lo que hace la charla, y la otra donde eh, estaban todos los conceptos que desarrolló 2 horas, pero y que como se si pasaron nada, volando. de todas No, maneras. es espectacular. Se Ya, los recomiendo, perdona, se te los recomiendo, interrumpí se los ahí. recomiendo. Em, Entonces, ahora yo soy emprendedora, me toca estar del otro lado. Mm. Y nos fue bien. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago con estos excedentes, esta plata que no me la esperaba? Y tenía la opción, o compensar la huella de carbono del evento, o pagarle bonos al equipo que trabajó, a los proveedores siempre les pago al día siguiente que me meten la factura. Y la verdad que mi ética, mi brújula moral me Mm. llevó a lo social y no a lo ambiental. Entonces ahí me di cuenta, después tuve que pagar un montón de impuestos y también me dio rabia. Y yo que soy asesora Seguro. tributaria en mi primera vida, yo siempre le decía a mis clientes, si tienes que pagar impuestos es una buena cosa. Mm. Entonces, ¿por qué te cuento estos escenarios? Porque el consultor siempre tiene el problema de que habla de los libros, de la teoría, del deber ser. Y yo creo que esta cuestión es muy personal, es muy humana, es muy desde la moral. Y si yo estoy convencida de que tengo que tratar bien a mis colaboradores, lo voy a hacer. No es Mm. porque me lo venga a decir un tercero. Si yo estoy convencida de que el cambio climático es real, voy a compensar mi huella de carbono. Yo estoy totalmente convencida de que el cambio climático es real. El tema es que uno tiene que elegir en dónde poner sus fichas. Uno no las Sí, puede por poner en todos supuesto. lados. Y yo me fui por lo social. Y Ujú. los proveedores, ahora también que soy pyme, encuentro que es una tortura lo que hacen las grandes empresas de no pagar a 30 días. O sea, ¿por qué a 30 días? Y con suerte, Con 30 días, suerte, ojo. pero no pasa. Mm. Y mientras más grande, más se demoran en pagar. Entonces, me está tocando, quizás yo estoy en un momento en que me toca vivir en la práctica todo lo que prediqué desde la teoría. Es mucho más difícil, o sea, emprender y hacer una empresa. Si ya llegaste a tu punto de equilibrio, estás pagando sueldo, impuestos, no estás haciéndole daño a nadie, vendes un producto que le sirve a la gente, es súper meritorio. Y yo me siento muy orgullosa de estar contratando gente, de dar empleo, de traer cosas espectaculares de afuera a Chile. Y eso cuando era consultora no lo veía. Ahora, todo eso que estáis haciendo, tú dijiste, tiene que haber una convicción. Sin embargo, y ahí me cuelgo un poco lo que decía Juan Pablo Larena, ¿Mm? J, tu amigo, que él decía la importancia de compartir más que convencer. Y tú hoy día estás compartiendo eh, toda esta
estos principios, estos valores y la importancia que tiene el propósito. Es así como se te escucha en la radio, en las charlas, en tus talleres o actividades. Entonces, finalmente, ¿lograremos, crees tú, con todo lo que estás haciendo, un cambio en los líderes para que empecemos a cambiar como sociedad? Lo que me da mucha esperanza, y quizás por eso me fui al mundo de la inspiración, Mm, es que la gente cuando se da el tiempo de reflexionar sobre estos temas, en general su conclusión es prosocial, es bien común. mm, Quizás estamos tan metidos en la rueda que no nos damos cuenta, pero siento que hay una transformación de las personas cuando escuchan a un otro. De repente una película te puede abrir los ojos, una canción, una música, un podcast. eh, Entonces yo siento, y por lo menos mi propósito es ir como sembrando estas semillas, entendiendo que después van a germinar solas, las que tengan que germinar. Ahí yo ya no soy buena. Por mm. ejemplo, mucha gente cree que yo soy coach. Ya me preguntaban, ¿eres coach? Y como me decían tanto, estudié coaching. Pues dije, algo tendrá que haber, que todos preguntan si yo soy coach. Y estudié, y cuando tuve que hacer, y fue súper interesante estudiar, pero cuando tuve que hacer la práctica, me di cuenta de que yo no soy buena en el uno a uno. Mm. Porque hay que tener mucha paciencia, tolerancia, querer acompañar al otro. Y yo me picaba y decía, pero este weón, es tan fácil su problema, ¿por qué no lo arregla? Le estoy diciendo lo que tiene que hacer, pero eso no es lo que necesita la persona. Cada uno Mm. tiene un tiempo y entonces un terapeuta tiene otras habilidades que las que tengo yo. Yo empujo, yo voy para adelante. Un terapeuta tiene que escuchar, tiene que echarse para atrás. No sé. Entonces, lo que te quiero decir es que todos tenemos un propósito, que para mí es un verbo. Todos tenemos un verbo que yo le llamo el verbo motor, que es lo que tú viniste a hacer al mundo en cualquier ámbito de tu vida, en tu casa, Ujú. con tus amigos, en tu trabajo. El mío estoy convencida de que es inspirar. Y lo hago con mis hijas, trato de hacerlo con mi marido, lo hago en mi trabajo. Hoy día estoy inspirando más que nunca y me di cuenta que podía inspirar mucho más trayendo a los genios que me inspiraron a mí, que hablando yo. Entonces yo ya no estoy haciendo tantas charlas y estoy trayendo a estos grandes speakers y me subordino a este propósito más grande. Ahora, y a propósito del coaching, conectado con eso, en coaching decimos, de formación coaching ontológico y otras cuantas más después, hablamos del punto de quiebre, que es cuando justamente sales de ese estado de transparencia y te das cuenta. Y he escuchado algunas entrevistas tuyas que, a propósito de lo que me convoca y me conecta con el deporte, que también fuiste deportista, pero que te diste cuenta que no era eso lo tuyo, estuviste en el mundo legal, duro, pesado, dentro de las organizaciones, tampoco. ¿Qué gatilló ese punto de quiebre que te dice, ok, mi propósito hoy día es inspirar, buscar medios a través de otros, como los speakers que traes, para poder inspirar? ¿Cuál fue ese momento o una seguidilla de momentos o cómo finalmente llegaste ahí? Mm. Mira, hay un ejercicio que los invito a que lo hagan, que es dibujar un valle con pics y los bajos de un Ya, valle. Y en los altos tú tienes que poner aquellos momentos de tu vida que te marcaron profundamente y que repetirías si pudieses. Los ok. harías totalmente gratis, ¿no? Fueron totalmente satisfactorios. Cuando yo hice este ejercicio, que fue producto de, bueno, de una terapia, de harto trabajo interior, me empecé a dar cuenta que había un patrón común en todo esto. Y era, por ejemplo, anoté, yo trabajé en la Fundación Techo y logré convocar a una comunidad entera y a voluntarios y sacamos un campamento de 60 familias adelante. Imagínate la satisfacción que eso me generó. Después me acuerdo que jugando Total. tenis, mi momento más feliz fue cuando vivía en Estados Unidos y nos llevaron para Thanksgiving a un comedor común. Y me hizo un montón de amigos de personas que vivían en la calle. Y convoqué a muchos tenistas a que fueran a ayudar. Ujú. Después en Price, la fundación, todo el pro bono que hicimos, todos los abogados entregando lo mejor de sí mismos. Entonces empiezo a mirar todos estos hitos en mi vida que me marcaron y eso, ¿qué hay en común? Inspirar a las otras personas a que se entreguen a los demás. Todos tenían lo mismo. No, nunca marqué el día que me titulé de la Católica, que me gradué de mi magíster, cuando me ascendieron, cuando me subieron el sueldo, o cuando gané un juicio, o cuando gané el campeonato de tenis. No eran esos hechos. Mm. Entonces, cuando los empiezo a observar y de repente yo tengo una lista de verbos y empiezo a leerlos todos, realmente cuando yo estoy inspirando, ¿qué es inspirar? Despertar pensamientos y emociones en las personas que te sacan de tu status quo. Entonces, de repente me pasó que haciendo charlas a empresas, al principio dije, chuta, yo con esta empresa voy a hacer que la gente renuncie. Y de hecho, me empecé a dar cuenta, cuando partí en Price haciendo charlas adentro, que los que más iban a mi charla, eran los que estaban empezando a renunciar. Partiste adentro, donde sea Adentro, tu colega. Yo voy a hacer una exacto. charla. Y así, y bueno, pensar una empresa de 2000 personas, tenía un Sí, montón te de gente entiendo, a quien pero hablarle. igual.
Y después me di cuenta, hablando con una gurú que tenía en ese momento, que me dijo, Sharoni, está bien, si lo que nosotros hacemos es remover a las personas para que salgan de ese lugar. Entonces otras personas llegan y me dicen, Sharoni, después de que te escuché me separé, o me cambié de trabajo, o decidí dejar a esta amiga que era tóxica, o corté esta relación. Y eso, mira, es como un fuego o como mariposa, porque es rico. Es como, "Oh, yo sé que yo vine a eso". Entonces no es ni bueno ni malo, pero te estoy llevando a un cambio que te acerca a ti mismo. Y eso es lo mío. Hoy día haciendo charlas, trayendo a mente experta, escribiendo un libro, escribí un cuento para niños, quizás después haciendo un podcast. He pensado en hacer una serie de Netflix, una película en el cine, una obra de teatro. Eso es lo que a mí me mueve. Me encanta eso. Una de las cosas que admiro de lo que te he escuchado es eso de atreverse a pensar en grande, a contactar a quien sea y hacer que las cosas pasen en definitiva, que tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Una acción de cambio que depende de cada uno de nosotros. Y eso aparece, parte probablemente tenga que ver con tu personalidad, pero aparece de manera más marcada después que te das cuenta de eso, ¿no? Cuando ya lo Total, intencionas. total. De hecho, yo misma me asombro de mí misma. Antes, o sea, imagínate, siendo abogada, jamás fui parte de ninguna agrupación, estos viajes que hacían los abogados, o estar al día en las leyes, o contactar abogados prestigiosos. Me da una lata atroz, pero dime que viene el J. Larena. ¿Yo por qué soy amiga del J. Larena? Porque lo Ya. admiro tanto que me hice amiga de ella. ¿Por qué Mente Expertas yo trabajo con ellos? Porque cuando anunciaron que venían a Latinoamérica, yo los llamé y les dije, yo voy a ser su socia y no hay una mejor socia para ustedes que yo. Y así me los gané. Y a Borja Vilaseca, 4 años insistiendo, y le digo, bueno, vas a venir a Chile y vas a ser un Mente Experta y ahora es parte de la familia Mente Expertas porque yo lo vi ahí. Entonces, es increíble el poder que genera, pero hay que atreverse. Las oportunidades no llegan. O sea, Marian Rojas dice, em, el éxito o la Sí, suerte, dice, es donde convergen la preparación con la oportunidad. Tú sí. tienes que estar preparada y después tienes que estar prestando atención qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta, tus sueños, porque ahí lo ves. Nadie más vio que Mente Experta anunció que venía en Latinoamérica más que yo, Mm. porque yo estaba pendiente de eso. Entonces es muy mágico. De repente me preguntan, ¿tú crees que es magia? ¿Qué es lo que hace que ocurran todas estas sincronías? Y realmente yo creo que el mundo me fue preparando, porque si yo no hubiera sido abogada tributaria, no podría hoy día manejar mente experta en Latinoamérica y ver todos los impuestos y los pagos, etcétera. Me preparó para ese rol, Sí, para ese cargo. O haber trabajado en una multinacional, todo el profesionalismo que eso me dio, la escuela que eso me dio. Y si no hubiera sido tenista, no hubiera entendido el valor del sacrificio y la perseverancia. Porque el deporte es así. Tú sabes que vas a perder más, casi que más veces que la que vas a ganar. totalmente. Y ahí dándole. Entonces, toda mi historia me preparó para hoy día, pero yo hoy día siento que tengo un coraje, una valentía en que me atrevo a hacer de todo con tal de conseguir que mi sueño se haga realidad. Y eso me pone profundamente orgullosa. Al escucharte, me conecto con esa charla, seguramente la escuchaste, de Steve Jobs cuando habla de conectando los puntos de la Universidad de Connecting the Stanford, dots. porque acabas de conectar todo lo que fue pasando en tu vida que te trajo hoy día a donde estás y donde quieres estar y que seguramente también te va a llevar hacia donde quieres ir. Pero tenemos que Totalmente. pasar y tener esa Totalmente. vivencia. Entonces, si me preguntan, ¿te arrepientes de haber sido tenista profesional, de haber sido abogada tributaria? No. Si no, jamás estaría donde estoy hoy día. No sería quien soy. Y le digo mucho esto, yo hago clases en la universidad, a abogados de la Católica, de hecho, en el que yo les cuento que lo que estudian no determina su futuro. Tenemos que sacarnos ese paradigma de la cabeza. Derecho es una carrera que te prepara para la vida. Te da tremendas herramientas. Uno entiende cómo funciona el mundo. No me asusto ante un contrato, en una negociación. Me pongo de igual a igual. ¿Por qué? Porque el derecho te prepara para eso. Ujú. Eh, entonces, encontrar tu propósito cuando sales de la universidad es muy difícil porque tú no has vivido tantas experiencias como para conocerte lo suficiente. Es algo que va cambiando contigo, va evolucionando contigo. Entonces, que tengan paciencia y que imagínate, en vez de ver cada etapa como un destino final, lo vemos como una etapa de aprendizaje y crecimiento para la que viene. Toda la Comparto. presión desaparece. Como experta, te tengo una pregunta, porque experta en este tema del propósito, te escuché también que habías leído más de 100 libros cuando estuviste concentrada en el tema. Y me acuerdo, estaba haciendo un workshop, si no me equivoco, en Argentina hace algunos años atrás, y uno de los participantes quiso hablar conmigo al final. Y había yo tocado el tema del propósito, porque yo hablo mucho de las 4 dimensiones de la energía humana, que fue algo que también aprendí en una certificación en Estados Unidos, donde está la física, la mental, la emocional y espiritual. Y la espiritual tiene mucho que ver con el propósito. Entonces, esta persona me pregunta, se acerca y me pregunta, oye, Gabriel, tengo un problema porque
eh, no sé cuál es mi propósito y no sé cómo buscarlo. Entonces, lo primero que se me ocurrió responder en ese momento fue algo que había leído yo alguna vez o había escuchado alguna vez, que es, ok, ya tienes un propósito, descubrir tu propósito. Y me saqué el tema de Sí, encima y, sí. ok, ya, chao. Después me quedé pensando que tanto le habré ayudado con eso, porque en realidad no le di ninguna indicación como concreta, práctica de cómo poder llegar a su propósito. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podemos empezar, más allá de este ejercicio que comentaste, que me parece notable? em, qué otra forma tenemos de poder conectarnos con eso cuando no tenemos idea cómo hacerlo? A ver, si yo te dijera que estoy 100% convencida de que este es mi propósito y que va a ser para toda la vida, te estoy mintiendo. Yo estoy convencida de que hoy día estoy en el lugar que tengo que estar. Y es primera vez que me ha pasado. Ujú. Antes yo sabía que no estaba en el lugar correcto. Y eso me motivó mucho mi búsqueda y había mucha frustración y rabia de no poder encontrarlo. Pero más que, imagínate, yo te estoy diciendo que tu propósito es un verbo. Eso es súper abstracto. Mm. Es un verbo. O sea, yo podría inspirar tocando música, haciendo muebles. O sea, hay muchas formas de inspirar a las personas. Arte. Entonces, más allá que tener una frase perfecta que describa tu propósito, yo creo que la búsqueda es hacia adentro. Entonces, cuando tú hablas de la espiritualidad, y Borja Vilaseca, que viene a Chile, habla mucho de esto, y él me lo enseñó, la espiritualidad es justamente conectarte con tu mundo interior. Cuando tú te conectas con tu mundo interior y empiezas a reconocer, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Lo estoy pasando bien aquí? ¿Me gusta estar aquí? Tú te conoces. Ah, Mm. lo estoy pasando bien, me gusta. Me gusta que me entrevisten, me gusta comunicar. Hay algo ahí. Ayer hoy día lo pasé súper bien, estuve en mi casa, estuve tranquila, volví a trabajar en una oficina en el golf, me sentía aprisionada. ¿Qué me dice eso de mí? Que estoy disfrutando mucho de la soledad, de estar sola, de la paz, que no quiero volver a la vorágine del mundo corporativo en que estaba antes. Eso Ujú. me dice mucho de mí y me permite tomar mejores decisiones. Entonces, lo que yo digo es como cuando uno está en su propósito, vibrando con su propósito, se activa la conciencia, que es algo acá que solo tenemos los humanos, que nos permite observarnos. Una fuente de información es la mente, que hoy día está endiosada en el mundo, como que la mente fuera la fuente de información fidedigna, pero es una La de las lleva. fuentes, ¿ya? Después están las emociones. ¿Qué nos dicen las emociones? A veces tienen razón, a veces no, la intuición también falla. Es una fuente más de información. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo cuando estamos tensos, transpiramos, nos sentimos cómodos, incómodos? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Cómo reacciona el resto de la gente? También es una fuente de información. Entonces, yo para analizar esto, si yo solo estoy aquí, te veo a ti y digo, bueno, estoy hablando con Gabriel, es muy Mateo porque sabe hartas cosas de mí, o sea, preparó muy bien la reunión. Eso me dice en mi mente. Me siento relajada, cómoda, pues, está todo producido, es lindo, se preocupó, se lo toma en serio, me gusta esto. ¿Saben qué? No voy a ir más a podcasts que no sean así de profesionales. Ya me aburrí, no quiero perder el tiempo en otro tipo de podcast. Después, ¿cómo se siente Gabriel? ¿Sabes que lo veo que está contento? Los chiquillos aquí. No, ahí tú tienes un poco cara de hormiga. Entonces yo analizo cada una de esas fuentes de información y me armo una película. Esta es una situación agradable, yo estoy Mm. dando lo mejor de mí, tú también, qué lindo, esta es la forma de hacer las cosas. Pero no solamente pensé, tomé en consideración lo que dice mi mente o mis emociones o el contexto. Mi conciencia me permite observarlo todo. Y esa es la mejor forma de reconocerme y poder ser mejor persona porque me estoy mirando en 360. ¿Y hoy por qué hoy día es tan importante este superpoder? Porque tenemos una pandemia de narcisismo, que si tú te pones a leer libros de psiquiatría o escuchas a los psicólogos, te dicen que esto es realmente una pandemia, no tienen hora, somos todos narcisistas. Y el narciso no es solamente el que se cree lo máximo. Está el narciso que se cree víctima, que cree que todo no es su responsabilidad, que es culpa de los demás. Está Totalmente. el negador, el que le pasa, el otro día, una amiga que el marido le está poniendo el gorro, le pone el gorro y ella dice, no, no, es su amiga, y todo el mundo sabe, y ella lo niega, lo niega, lo niega. Y todo eso nos va destruyendo por dentro. Mm. El narcisismo nos está destruyendo como sociedad y aparte el narciso le hace mucho daño al otro. Pero cuando tú activas tu conciencia, tú ves al otro. Es que el desafío, Charoni, está ahí en eso y me encantó cuando dijiste que es un superpoder, porque yo diría que lo que más necesitamos los seres humanos es ser conscientes, conscientes de cómo me siento, consciente de cómo dijiste tú, activar todos los sentidos y ser capaz de mirarte como en un dron y darte cuenta de los distintos momentos de tu vida, qué es lo que está pasando y si realmente quieres estar ahí, como decías tú, que las personas a veces les generas ese quiebre, vuelvo al concepto del coaching y se salen del trabajo, se terminan separando porque se dan cuenta.
pero mientras tanto estamos como si estuviéramos en la Matrix. Es como la gran mayoría de Pero, las pero personas no se da imagínate, cuenta. un líder consciente se da cuenta que si trata mal a un colaborador, el colaborador se ve afectado. Si no le paga al proveedor a 30 días, le está jodiendo el negocio. Que si no recicla los plásticos, está contaminando los océanos. Es Así es. conciencia. Mm. Y yo le pregunto a todos los sabios maestros, a todos los genios que conozco en mi vida, ¿cuál es su propósito? Y es muy transversal la palabra conciencia, elevar el nivel de conciencia, generar conciencia en el mundo, que Mm. seamos seres conscientes. La palabra conciencia va a empezar a aparecer cada vez más en nuestro lenguaje, igual que la palabra espiritualidad, que le vamos a sacar la connotación religiosa. Sí, ¿Ya? Para mí la espiritualidad y comparto. conciencia es lo mismo. De hecho, cuando yo hago charlas en empresa, hablo de conciencia porque está permitido y no hablo de espiritualidad porque todavía se asocia a lo religioso, pero Sí. eso va a terminar. Yo te Mm. digo, las nuevas generaciones lo traen mucho más incorporado. Sí, este programa que te decía yo, que es del Human Performance Institute, o sea, busca en Orlando, en Estados Unidos, busca el rendimiento del ser humano. Trabajo con muchos deportistas, pero le dan una connotación tremendamente importante a la parte espiritual y totalmente lejano a cualquier dogma religioso. Tiene que ver con lo que dices tú, tiene que ver con estar en esa paz interior también, que estás viviendo la vida de acuerdo a tus valores, que tienes un propósito en la vida. Es que, ¿qué es ser espiritual? Uno cree que ser espiritual es rezar, ir a la iglesia. Yo soy judía, ir a la sinagoga. Yo cuando voy a la sinagoga, yo me siento muy judía, pero voy a la sinagoga y no me pasa nada. Mm. ¿Qué es para mí ser espiritual? Aceptar lo que no puedo cambiar, apreciar la belleza de lo simple, entender que el amor es lo más importante, darme tiempo para mí y cuidarme, entender que el deporte tiene que ver con la salud mental, entender que si no lo, o sea, que si no lo puedo cambiar, si no puedo hacer nada al respecto, lo tengo que sacar de mi mente, entender que siempre hay un camino amoroso para hacer las cosas. Cuando uno reacciona desde el reptiliano, desde la reacción, meditar y decir, bueno, pero realmente quiero generar este ruido en el otro, no juzgar. Entonces, eso para mí es ser espiritual, es tanto más simple y de hecho cuando hago charlas en empresa les pongo en un menti con 20 opciones de lo que es ser espiritual y me las marcan todas, unas con más énfasis, otras con menos énfasis, pero no estamos conscientes que ser espiritual es algo del día a día, es hacerse cargo de tu vida, hacerte responsable. Y cuando uno entiende eso, yo cuando entendí que mi felicidad dependía de mí, que me pasó vieja, me pasó después de los 30, toda mi toda mi actitud, mi mindset cambió por completo. Ahí tomé las riendas de mi vida y por eso te digo que hay un antes y un después, porque el Mm. coraje, la valentía, el atreverme vino cuando me di cuenta que todo dependía de mí. Y la gente me va a decir, ay, Sharon, es fácil para ti decir eso, porque tú eres una cuica que nació en la comuna de Las Condes, fuiste a un colegio privado, tus papás nunca les faltó nada, te llevaron de viaje a todos lados. Efectivamente, yo tuve una vida fácil y muy cómoda. Pero también tuve un trauma en mi vida, ¿ya? No es para que lo hablemos ahora. Todos tenemos un dolor, no existe nadie que no haya tenido un dolor en su vida muy fuerte. Yo tuve una crisis existencial muy fuerte. Y ahí uno se da cuenta de que el contexto, y los estudios lo muestran, es un 10% de tu felicidad. El resto es, 50% dicen que es biológico, pero que la neuroplasticidad lo puede modificar. El otro 40% es la actitud ante la vida. Yo me levanto con ganas de hacer las cosas bien, vengo para acá con actitud, entrego lo mejor de mí, o vengo por cumplir, no sé qué. Y solo el 10 es tu contexto. Entonces sí, obviamente que afecta en Chile, donde tú naces, donde estudias, ¿ya? La profesión que tú tienes, sí, claro que sí. Pero créanme que con el tiempo cada vez es más marginal. Y la actitud y esta forma de esto que tú puedes cambiar tus hábitos, la forma de pensar, yo cambié los míos. Entonces yo sé que se puede. Comparto totalmente. Sonja Lyubomirsky fue la que dijo Ah, eso, el exacto. Tú mostraste ese 50% del estudio. 40 y del Estamos 10. todos mostrando el mismo estudio porque la verdad que Y hace mucho sentido. verdad que estuvimos Sí. juntos en el encuentro de Mm. Vistach. Ahora, ayúdame con algo, aprovechando de estudio, de distinciones. A mí me cuesta cuando tengo que presentarlo, de hecho ocupamos algunas cosas de tu libro, cuando hablamos de propósito para que lo entiendan bien. Y aprovechando esta instancia, cuando hablamos dentro de una organización, visión, misión, propósito, metas, y la gente se enreda. Sí, ¿Cómo lo podrías explicar en sí, te simple? lo Como si explico le en estuviera simple. hablando a tus, bueno, tu hija ya Perfecto. está No, más grande, adolescente, a mí ¿no? o alumno, a mi Ya, alumno. La dale. misión es lo que la empresa hace, ¿ya? Tú haces podcast acá, ¿ya? Tu visión es lo que quieres llegar. Tú quieres llegar a ser el mejor podcast de Chile, de Ujú. Latinoamérica. Vamos a pensar en grande. Bien, me gusta. ¿Y cuál es tu propósito? Transformar la vida de tus oyentes para que sean su mejor versión, ¿ya? Entrega la herramienta. Entregarle herramientas. Entonces, para mí el propósito es una mezcla entre tu misión y tu visión. Es una mezcla Ujú. entre lo que tú haces y lo que quieres generar en la gente.
¿Qué dicen los estudios? Antes se usaba mucho la misión y visión. Antes, la época de Milton Friedman, hasta los 90, misión y visión, misión y visión. Después las empresas empezaron a declarar las tres cosas. ¿Ya? Y ahí se genera confusión. Mm, Los parámetros no son muy claros. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es que las empresas están dejando su misión y su visión y solo están dejando su declaración de propósito. O sea, están condensándolo en su declaración de propósito. Bueno, Ahora, creo que igual que la Constitución de Chile, no importa tanto lo que diga, lo que importa son las leyes que vienen después de la Constitución. ujú, Entonces, más que esta declaración de propósito, que siempre es muy amplia, eh, es lo que la gente interpreta por lo que dice esa frase. Y para que la gente interprete la realidad de la cultura de la organización, ese propósito tiene que haber sido construido en colectivo. Y muchas empresas lo que hacen es que dejan como un manifiesto, que es una bajada de esta declaración. Por ejemplo, Google, organizar la información del mundo para hacerla ujú. más accesible. ¿Y qué dice su bajada? Nosotros a través de la web buscamos información que sea valiosa y la ponemos en el mismo lugar, pero siempre la estamos actualizando. Y entonces uno empieza a entender un poco más. Es una cosa más compleja. Pero para no repetir ese largo texto cada vez, tenemos una frase En fácil, simple. corta, que es organizar la información del mundo. Pero organizar la información del mundo igual podría ser. La Mm, verdad que la de Google está bastante bien hecha, pero tengo muchas empresas que su declaración es vender nuestros productos para que el mundo sea mejor. mm. Y tú me decís, esa cuestión puede ser cualquiera. O hacemos cosas buenas para que el mundo prospere. Es muy abstracto. Entonces, esa bajada para mí es mucho más, que le llamamos el manifiesto. Bien. Siguiendo con los conceptos y distinciones. Y de ahí viene, bueno, te regalé mi libro que tiene conexión con lo oriental. El judo es una disciplina japonesa. Estuve en Japón muchas veces, entrenando allá, viviendo esa cultura, comparto muchas cosas desde ahí. Y ahí aparece uno de los conceptos que me encanta. De hecho, mi señora hace ballroom y su grupo de ballroom se llama Ikigai, Ujú. porque ellas entienden que están en su Ikigai. Desde yo hay algunas distinciones que cambiar ahí, porque la parte económica no viene, sale, no entra. Entonces, cuéntanos del Ikigai, Sí, explícanos el Ikigai, por ya. favor. El Ikigai es esta filosofía milenaria que nace en Okinawa, Japón. En Occidente se hizo famosa por un estudio de National Geographic y por un par Mm, de libros, porque la gente más longeva, que vivía más y con mejor calidad de vida, estaban en este pueblito. Y les preguntaron, ¿por qué viven tan felices, etcétera? Y ahí como que sale esta filosofía de que tu propósito o tu Ikigai es la combinación de 4 elementos. Aquello que amas hacer, lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Yo cuando vi este dibujo, porque aparte está todo sí. interconectado, me voló la cabeza y es lo más concreto que se ha diseñado sobre propósito. Pero cuando lo empecé a poner en práctica en mi vida, nunca reunía los 4 elementos. Entonces, tenista, ¿era buena? ¿Lo necesitaba el mundo? Sí, representaba a Chile, me necesitaban. ¿Me podían pagar? Relativo, eventualmente, auspiciador, etcétera. ¿Lo amaba? No, nunca amé el tenis. ¿Ya? Después siendo abogada, me pasó lo mismo, nunca podía encajar las 4 cosas. Y ahora en mi libro que voy a sacar ahora, a través del Ikigai, lo que yo digo es que tú no vas a reunir probablemente nunca los 4 elementos en algo que te apasiona mucho, ¿ya? Aparte, ¿qué es ser talentoso? ¿Ya? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Mm, Igual es súper relativo. ¿El mundo necesita más podcast? No, pero igual puede ser tu propósito, ¿no? No sé. Entonces lo que yo digo es que hay 3 tipos de personas. Están las personas corazón, las personas mente y las personas vocación. Y lo hago inspirada en el Ikigai. Y yo te ujú. digo, si tu centro está en querer mejorar el mundo, tú eres una persona corazón. Y tú, por favor, busca un trabajo en el que puedas mejorar el mundo, porque si no vas a vivir muy frustrado, como viví yo, siendo Ok. abogada. Ese es un mensaje, ese, ahí, O ahí, sea, por ahí hay que favor, mirar a la cámara. háganme caso, porque si usted es una persona corazón que se levanta en la mañana preguntándose cómo voy a mejorar el mundo o cómo impacto al mundo con lo que hago, búsquese un trabajo en que pueda impactar al mundo, porque la Mm, mochila es muy pesada si es que estás trabajando solo por plata. Ese es un perfil de persona y es con el que yo me identifico y probablemente todos mis amigos son iguales. Entonces yo caí de repente en este efecto como de la cámara de eco con el mm, J, la Josefa Monge, todas las empresas B, todo el mundo. Estábamos todos en la misma. Yo dije, bueno, todo el mundo es así. Pues llegué a pensar. Y después me di cuenta que no. No. ¿Y por qué me di cuenta que no? Mi marido es una gran persona. Es un gran marido, gran padre, gran hijo, gran hermano, gran empleador. Todo el mundo lo quiere. Pero él no se levanta en la mañana pensando cómo mejorar el mundo.
Yo decía, ¿y esto lo hace peor persona? ¿Con qué cara puedo decir yo que soy mejor persona que él? Porque yo estoy preocupada de la gente que tiene hambre. Mm. Y él está preocupado de proveer para su familia, de que su entorno esté bien, de no hacerle daño a nadie, ser buen hijo. Él está preocupado de su círculo cercano. Sí. Y su trabajo no es tan relevante. Él no se está preguntando cómo cambiar el mundo con lo que hace. Entonces me di cuenta, mi marido es una persona mente. ¿Ya? Él, ¿qué es lo que busca en su trabajo? Crecer profesionalmente. Eso implica ganar más plata, ascender, que su empresa crezca y eso le Ujú. genera una gratificación. Y él siente que está en el lugar correcto en la medida que logra eso en su empresa. Y está perfecto. Imagínate un mundo en el que todos estamos tratando de hacer un mundo mejor, todos idealistas, y no hay gente que realmente mueva las cosas, la evolución del ser como un ser individual. Entonces las personas mentes se enfocan en el crecimiento individual, pero inevitablemente hay un Sí, hay un chorreo impacto. en lo colectivo. ¿Ya? Y después hay un tercer grupo de personas que son las personas vocación, que esas personas no tienen crisis existencial porque siempre han sabido lo que quieren hacer en la vida. Y en general están en los deportes, las artes o en las profesiones. Entonces, un tenista, Fernando González, amigo mío, lo he entrevistado 1000 veces. Él nunca dudó que quería ser tenista y sigue ligado al tenis años después. Era Sí, profesor, tiene tiene su su escuela de tenis. academia. Si tú le sacas el tenis de su vida, a él se le apaga el alma. Mm. Celine Dion sacó su documental hace un año. Ella quiere cantar, tiene una enfermedad que la atrofia toda Lo vi. su voz. Ella podría diseñar ropa, es preciosa, podría ser modelo, es millonaria, no tiene que trabajar. Y ella está luchando contra su enfermedad porque lo único que quiere es cantar. Mm. Si tú le quitas el canto a Celine Dion, la matas por dentro. Esas son personas vocación. El abogado que ama las leyes y que puede ser abogado de familia, ambiental, etcétera, Da lo mismo. es abogado. El Mm. doctor que quiere estar ahí cortando cuchillo, el cirujano, ama eso. Estas personas no se cuestionan lo que aman. Yo las envidio por eso. Tienen otro problema, sobre todo en las artes y el deporte, que es poder vivir de lo que aman. ¿Ya? Porque estamos en una sociedad en que no aprecia mucho lo que no es mental. ¿Ya? Entonces, bueno, cada tipo tiene sus problemas. El que quiere salvar el mundo, las personas corazón, nunca es suficiente, porque los problemas son interminables. ¿Ya? Las personas mente tienen el problema del exitismo, que de repente se frustran cuando no crecen, tienen menos Ujú. paciencia, ¿ya? Y a veces se pisan la cola por eso mismo. Hay una ambición muy grande. Y las personas vocación, cuando no pueden hacer lo que aman, se apagan. Toda su motivación, todo su mundo interno se apagan. Entonces tienen que hacer lo que aman la mayor cantidad del tiempo, pero a veces no les dan las lucas para vivir de eso. Esta fue mi forma como de entender distintos perfiles, porque no quiero engañar a la gente o yo me engañé a mí misma creyendo que todos veníamos al mundo a hacer un mundo mejor. Todos aportamos desde nuestro lugar. Y tengo una analogía para explicar. ¿Ya? Imagínense la naturaleza, los árboles. Tenemos árboles que dan fruta, ¿ya? Y que son para que otros las coman. Tenemos árboles que dan sombra. Mientras más crecen, más Sí. personas se pueden cobijar bajo su sombra. Y tenemos árboles que dan flores, que dan belleza, que dan olor, Mm. perfección. Imagínate el mundo sin alguno de estos. No sería lo mismo. Necesitamos árboles de fruta que nos den sombra y que nos den flores. Necesitamos personas mente, personas vocación y personas corazón. Y te cuento que yo he estado haciendo un estudio en las empresas, llevo a Eso más te de iba a preguntar. 2000 personas encuestadas y es alucinante los hallazgos porque primero llego a la conclusión de que las empresas que mejor funcionan son las que tienen un equilibrio. Siempre predominan las personas mente en el Pero mundo espérate, corporativo. pausa ahí un Sí, poquito, pausa, te voy a pausa. Ya. interrumpir. Te embalaste y está buenísimo. Y qué genial porque vaya aumentando. Si no me equivoco, cuando te escuché había dicho 700, 800 personas que llevabas Vamos en entrevistadas, vaya en 2000. 2000. Está genial. Pero es un cuestionario que creaste tú y en función a lo que las personas van respondiendo, llegan en esa clasificación a un porcentaje de predominancia entre las tres. Y te pregunto por curiosidad, de repente, no sé, el perfil de personalidad DISC, y te da que son de un color específico, pero con ciertos porcentajes de lo otro. ¿Cómo funciona el tuyo? No, lo mío es distinto, es más amateur. Lo mío es que yo les explico en la charla los tres perfiles Ya, y les pido que se autoidentifiquen. ok. Entonces, es una percepción subjetiva. Y, y les digo que es totalmente anónimo, porque si no fuera anónimo, todos me marcarían que son personas corazón, porque pareciera que son las mejores personas, pero yo te lo digo Ya, que no pero es tú le así. explicas y Yo luego ellos, ellos en una encuesta marcan, yo ya, me considero este tipo de persona. ok. Luego de ¿Ya? esa explicación con Exacto, esas características que diste recién. exacto. Ya, Hay un patrón en general en que en todas las empresas hay más personas mente, después ujú, corazón y después vocación. ok. ¿Cómo lo explico yo? Las personas vocación efectivamente no buscan mucho el mundo corporativo, salvo que sean programadores o diseñadores, etcétera. Las personas mente, claramente las empresas necesitan un gran componente de personas mente, que son las que empujan el avance, el crecimiento.
Y las empresas, por ejemplo, empresas B o consultoras de sostenibilidad o en el Purpose Day, que es un evento de propósito que hago yo, las personas corazón tienen un porcentaje más alto de la norma, pero no son todas personas corazón. Ok. Yo creo que una empresa, una fundación podría tener puras personas corazón. Ujú. Pero el otro día lo hice en la Teletón y me Ya. salió que la mayoría eran personas vocación. ¿Y por qué? Porque eran personas dedicadas fuera a la salud y que la Teletón tiene una ambición de ser técnicamente, o sea, ser muy alta en tecnología de rehabilitación y ser parámetro mundial, invierte mucho en tecnología, etcétera. Entonces, claramente hay muchas personas vocación ahí que aman la salud y la rehabilitación. Y me sorprendió, pero después me hizo sentido, porque la Teletón es muy técnica. Y desde ahí mente seguramente Y, también, y- pero y- y mente y corazón eran más o menos equivalentes. ya, Pero yo te diría que a la Teletón, y ahí hablando con el equipo, le haría bien un poquito más de personas corazón para poder mm, vivir ese espíritu en el día a día y no solamente en diciembre cuando se hace la encuesta, ¿ya? entiendo. Eh, entonces, creo que no tengo ni una duda de que las empresas necesitan de los tres tipos, pero tú vas viendo las sutilezas, los cambios. Por ejemplo, Natura es de todas las empresas que he encuestado la que tiene más personas corazón, Ujú. y no es casualidad, Mira, ¿ya? Probablemente si lo hiciera en Patagonia pasaría lo mismo, ¿ya? claro, En la empresa de mi hermana, en DBS, tenía muchas personas corazón porque aman la cosmética, son fanáticas de la cosmética. Entonces, es interesante el juego, pero también para mí fue muy lindo darme cuenta de que esta variedad era muy importante en las organizaciones, esta combinación. se complementan Se finalmente. complementan. Y yo misma cometía el error de contratar siempre gente que eran personas corazón, porque estaban igual de motivadas que yo. Y de repente decía, pero es que me falta personas que ejecuten, que sean más frías, más mentales. Y ahora estoy buscando una combinación. No podemos, no funciona. Un mundo que es como la diversidad de los directorios. Los hombres no es que sean menos inteligentes que las mujeres y por eso queramos entre nosotros. Son más, igual de inteligentes que las mujeres, pero necesitamos distintas miradas, distintas combinaciones. La Totalmente. diversidad es fundamental. Qué genial. Y poco a poco nos vamos acercando al final de este podcast. Algo que para ti sea importante sobre este tópico, ¿no? Central que estamos conversando, el propósito. Y a todo estas tres categorizaciones que estás planteando, ¿es parte de lo que viene en tu nuevo libro? Sin querer spoilearlo. Sí. No, está súper spoileado porque Ah, ya. pero yo cuento la historia que no conté acá, donde yo toqué fondo, que fue mi quiebre, la cuento en este libro. Y es muy Wow. personal. Y por eso me voy el fin de semana fuera de Santiago para poder escribirlo, porque para mí escribir es un acto de sanación. Entonces es mi terapia. Y también me di cuenta que cuando uno comparte los dolores, esos dolores sanan. Hay algo muy rico. No es que la gente se para al escenario para hablar de uno mismo. Yo cuento hartas historias mías en mi charla y una vez en una encuesta me dijeron, es altamente autorreferente. Pero después decía, pero nos encantaron sus historias. Y yo decía, bueno, como que me quedé media colgada. Eh, Creo que las historias personales transforman porque generan mucha empatía y conexión. Mm, Y yo en este libro estoy abriéndome full a contar por qué estoy hoy día donde estoy. Hay una historia detrás. Y indagar en esa historia para mí ha sido mi trabajo personal. ok, estoy ahí. Voy a estar expectando. ¿Cuándo se proyecta el Es lanzamiento? en octubre de este Octubre. año. Ya te pusieron Sí, fecha sí, tengo que así, un entregar poquito de tensión para Sí, poder responder. así es, así es. No, ok. Bueno, éxitos totales en ese retiro que vas a hacer tú para poder conectarte con lo que necesitas conectarte. Muchas gracias. Ahora, antes de despedirnos, algo que para ti sea importante como mensaje, te decía yo que esto está dirigido a los emprendedores, lo que me apasiona es entregarle herramientas. Nuestra filosofía nace en nosotros tres, que somos los socios consultores, vivimos en el mundo organizacional durante un cierto tiempo y terminamos aprendiendo, estudiando e involucrándonos con el mundo del liderazgo y del coaching porque nosotros teníamos carencias en eso. Yo cometí muchos errores como líder organizacional formal. Y a partir del momento que vivimos nuestro quiebre, nos hacemos conscientes, nos damos cuenta que hay un montón de herramientas que los líderes formales, la jefatura, la gerencia de las organizaciones no tienen. Y lo que nosotros planteamos es, no es justo que ellos no sean conscientes o no adquieran esa conciencia, no adquieran esas herramientas donde pueden generar un impacto mucho más positivo dentro de las organizaciones. En definitiva, que no la terminen cagando como la cagamos nosotros. Y de ahí es donde nace esta idea de TGLI y compartirle a ellos. Y este es un medio más, un canal más para poder hacerlo. Entonces, esto está dirigido a los emprendedores. Dado esta importancia de la conciencia, que yo creo que ahí ya hay un tremendo llamado, una tremenda invitación, ¿algo más que tú consideres importante compartirle a ellos? Mundo emprendedor. Yo estoy partiendo ahí y creo que nunca me había sentido tan desafiada en mi vida.
para tener el coraje y la resiliencia de aguantar viento y marea, la incertidumbre que vivimos hoy día, que la estamos sintiendo todos, así que si la sienten, créanme que no es algo de ustedes, la única forma de resistir ese nivel de presión y seguir adelante es conectarse con uno mismo. No hay otra forma, no hay plata que sustituya eso, no hay meta que sustituya eso. Si ustedes se conocen y saben realmente que ese es el camino que quieren seguir, nadie los va a frenar. Entonces, dejen de pensar tanto en qué van a hacer en el mundo exterior. Dense un tiempo para examinar su mundo interior. Hay un dicho que dice, yo siempre los invito a meditar a todos los emprendedores, que dice, si sientes que no tienes tiempo para meditar, medita el doble. Yo no meditaba y me reía de los que meditaban. Y desde que lo empecé a hacer, pues me lo enseñaron, es muy fácil, ¿ya? Respirar, respirar, sentadito, sentadito, respirar. Me he vuelto adicta y cada vez que siento mucha presión y no sé cómo voy a resolver algo, yo me vuelco a meditar. Estoy meditando 2 horas al día y te Wow. prometo que si no lo estuviera haciendo, eh, yo estaría enferma. Yo estaría, Disciplinadamente, Charlie, 2 horas al día. pero a veces en la mañana, a veces en la tarde, Ok, pero me sí. hace falta, lo siento. Mi cuerpo me lo pide y de verdad creo que sí. Mucha gente me dice, pero Sharon, ¿y cómo haces tantas cosas? O aguantas toda esta presión, todo lo que está pasando ahora. Y yo estoy segura que es la meditación. Y la convicción de que sé que estoy viviendo mi propósito, obviamente. Así que eso, esos 2 tips, meditar y buscar su conexión con su propósito. Buenísimos tips. Y aunque partan, las 2 horas es un tremendo desafío. Y aunque partan con el un No, minuto, un he minuto. escuchado eso, Sí, la metodología OM, One Minute sí, Meditation, está donde está, perfecto. arranquen por ahí, por lo simple. Y nada, Charoni. Y lo último, ¿dónde te siguen, dónde te acompañan, más allá de tu página web, Ah, más allá del Instagram? Da todas las bueno, direcciones donde yo hoy puedan día, nutrirse más de ti, puedan sí, inspirarse contigo. en LinkedIn y en Instagram publico bien seguido. Me encanta compartir las cosas que voy viviendo. Y es mi nombre, Sharon Rosenberg. Pero de verdad, si ustedes quieren empezar este camino, no pueden perderse los mentes expertas que vamos a traer este año. Partimos el 8 de abril. Yo en mis redes tengo todo publicado. Si me mandan un mensajito, les mando un descuento. Pero me encanta ver lo que pasa en esos encuentros porque hay una energía distinta y la frecuencia Se siente. se siente. Entonces salimos renovados, capaz que les durará una semana, un mes, alguno, pero es un impulso para partir. Ya después depende de cada uno. Genial. Ya ahí todos invitados entonces al evento de Mente Experta. Busquen en la página. También hay Instagram de Mente Expertas, Sí, ¿no? Sí, también ahí está, además también del tuyo. todo Ya, publicado. perfecto. Entonces, ahí queda la invitación hecha. Gracias, Charoni, por poder acompañarnos, Gracias. por darte el tiempo, por poder ayudarnos a entender mejor el propósito y, por supuesto, inspirar a los que nos escuchan a generar cambios. Muchas gracias. Gracias a ti. Éxitos totales.